Bueno, pues buenas noches a todos y gracias por asistir a este ciclo de conferencias que el Silencio lleva organizando ya en el tercer año. Para esta ocasión, pues contamos con la presencia de Antonio Ramón Jiménez Montes, persona también ligada a la cofradía por parte de padre. Y bueno, pues os voy a dejar con sus palabras y esperemos disfrutar de una gran conferencia. Muchas gracias. Buenas noches, gracias en primer lugar a Jaime, vuestro hermano mayor, por invitarme a estas charlas de silencio, a estas conferencias de silencio. Como él ha dicho, los vínculos con la cofradía vienen desde que mi padre, que era uno de los cofrades que cada madrugada, como muchos de vosotros, viene, pero también en el recuerdo quiero traer a la memoria a vuestro hermano mayor, Paco Mesa, a mi prima Elo, que nos dejó el año pasado y que tan vinculado ha estado también a la cofradía, o a don Manuel Vázquez, ¿no? Como uno de esos cofrades modelos que para muchos de nosotros en la Semana Santa de Cabra y desde la Cofradía del Silencio han brindado un ejemplo a seguir. Entonces me siento como en casa y efectivamente los vínculos con la Cofradía del Silencio son muy importantes y con el Cristo del Socorro, que en definitiva es un poco el motor que imprime el sello de esta cofradía tan particular, porque lo que vamos a intentar es cómo desde una determinada forma de ver la Semana Santa podemos conocer y comprender que hay otras muchas. ¿Qué es lo que nos pasa a las personas que amamos la Semana Santa y que nos gusta la Semana Santa de nuestro pueblo? Que nos cuesta trabajo salir los días de Semana Santa a ver otras Semanas Santas, sobre todo las que están más lejos. Es verdad que ahora, con las nuevas tecnologías y las comunicaciones mucho mejores, permiten que podamos compartir Semanas Santas distintas, ¿no? Pero hasta ahora es verdad que muchas de ellas nos pasaban inadvertidas y probablemente tenemos muchos vínculos comunes, pero otros muchos que nos diferencian, ¿no? Yo lo que quería un poco era pues partir de esta vivencia de los misterios de la fe, los misterios de la pasión, de la muerte y la resurrección, a la religiosidad popular como manifestación externa, que es lo que las cofradías ofrecemos. Y decía y quería decir que empezamos viendo cómo estamos acostumbrados a lo nuestro. Y os voy a ir poniendo algunas imágenes de vídeos con algún sonido, espero que más o menos se oiga bien. Estamos acostumbrados a lo nuestro. Lo nuestro en este caso, comenzaríamos. Ese sería el sonido que todos identificáis cuando al inicio del Vía Crucis de la madrugada se canta el Miserere, porque en realidad ese salmo, esa oración cantada del perdón, oh Dios mío, responde a la tradición de los Misereres, que ahora compararemos como en otros sitios se sigue celebrando y que se cantan los viernes de Cuaresma o también el Viernes Santo, como en el caso de Lucena, tan próxima, tan cercana, y que interpretan el mismo perdón que nosotros. Pero bueno, viendo incluso cómo el desarrollo de la Semana Santa ha evolucionado, nos damos cuenta que ni siquiera la Semana Santa de Cabra ha sido siempre igual. A los cofrades se nos suele llenar la boca con la tradición, la costumbre, como si no hubiera cambiado nada. Salvo algunas cofradías, como el caso puede ser del Silencio, que se mantienen prácticamente iguales desde los principios del siglo XX, desde su origen, con esa impronta que ahora me detendré a intentar analizar para que comprendamos un poco el sentido que puede tener. Pero la Semana Santa de Cabra ha cambiado. Si nosotros miramos fotografías de los años 40, vemos los reportajes que salen en los programas de la televisión, por ejemplo, las reproducciones de imágenes en blanco y negro, donde las imágenes se llevaban en esos tronos tradicionales que conserva la Soledad o el Preso o las demás imágenes, pero ya sobre los pasos, diríamos que incluso la Semana Santa de Cabra ha cambiado. Por lo tanto, la visión de la Semana Santa no es solo la que hoy podamos tener, sino la que en un momento determinado ha evolucionado. Y no deja de ser una expresión de múltiples visiones, porque no podríamos hacer un criterio unitario y decir la Semana Santa es como fue en el siglo XVI y ahí se quedó y está igual. En casi ningún sitio se conserva, porque además, como hay mucha herencia de tradición oral, diríamos que las cosas se cuentan y lo que nosotros heredamos probablemente no siempre sea lo que hubo.
Probablemente haya un giro en el tono musical que haya cambiado la estrofa de un determinado canto o un verso que se haya cambiado. Es decir, que estamos también sujetos a una serie de múltiples visiones que nos permiten hacer, bueno, pues distintas perspectivas. Pero además tenemos visiones que no son solamente las que se viven o las que se ven en los días de la Semana Santa, sino que tenemos el caso de cómo los fotógrafos, cómo los pintores, cómo las personas que han dibujado han representado un momento determinado de lo que ellos querían ofrecer de la Semana Santa. Por lo tanto, tenemos visiones, incluso en la prensa escrita, donde se nos refleja una determinada manera de ver o de interpretar o de contar la Semana Santa. Nosotros desde las cofradías lo que queremos es mostrar los misterios de la fe, pero hay muchos espectadores de todo tipo, desde el punto de vista turístico, cultural, antropológico, etnográfico, artístico, que hacen notarios que plasman esa realidad. Por lo tanto, esas otras visiones que yo he querido compartir hoy con vosotros, bueno, pues lo que nos van a hacer es ver cómo hay unas que tienen relación con otras. Pero además, me gustaría también comentar cómo hay una serie de relaciones en entornos próximos o en entornos lejanos. Vamos a ir a ver un entorno que tiene alguna relación con Cabra, ahora lo comentaré, pero que efectivamente está verdaderamente alejado en cuanto a territorio geográfico. Y ahora vamos a subir hacia arriba. Mirad. Son vídeos caseros, ¿vale? Nos suena la música, puede ser una marcha procesional. Y, bueno, pues un paso llevado a hombros por varales que de alguna forma nos recuerda una manera de ver la Semana Santa. Esta Semana Santa es la Semana Santa de una localidad italiana que se llama Sesa. Y no sé si nos suena, el Ducado de Sesa es el título que tuvieron los condes de Cabra. Bueno, pues hay una tradición común entre Sesa, en Italia, y Cabra, vinculada desde esa perspectiva de los Fernández de Córdoba, de los condes de Cabra, en la que hay una serie de costumbres y tradiciones que permanecen prácticamente invariables en esa zona italiana desde el siglo XVI y XVII y que han evolucionado casi a la par que la nuestra, cuando la Semana Santa en Italia no tiene la misma manifestación, ese tipo de cortejos con esos ropajes que nos recuerdan pues a los portadores de Málaga o incluso a los santeros de Lucena, con esa especie de pequeño caperuz que llevan puesto, y con las bandas de música que también son otras de los elementos tradicionales. Pero aquí además vemos cómo incorporan una serie de arcos de luz, porque la Semana Santa la viven como una fiesta que termina en la resurrección. Y vamos a ver un vídeo curioso sobre cómo celebran la resurrección, la Pascua, en la que viene la Dolorosa. Vamos a verlo en este trozo. Es muy común que haya el encuentro de los domingos de resurrección de la Virgen que va a buscar a su hijo, y en este caso el cortejo aquí está, vemos en el margen izquierdo una serie de mujeres con unas bandejas blancas, pasa la banda de música y aparece al fondo de la escena la Dolorosa, perfectamente enlutada. Voy a ir avanzando para que no se haga muy larga la historia. Y fijaros, la Virgen se ve ahí al fondo. Enlutada, de negro, en un paso todavía solemne, sobrio, y intentando buscar al hijo muerto el domingo de resurrección por la mañana. Esta escena es muy común en esa zona de Sicilia, en Nápoles, incluso el condado de Sesa, el ducado de Sesa, y cuando la Madonna, la Dolorata, busca a Jesús resucitado, se produce esta carrerilla, que la veremos ahora también por aquí. Le quitan el manto negro, sueltan las palomas y encuentra al resucitado haciendo una especie de reverencia de alegría de la resurrección. Por lo tanto,
Es una manifestación que nos llama la atención, pero que están declaradas de interés turístico e incluso patrimonio de la humanidad en algunos de los casos, ¿no? Son otras maneras de vivir la Semana Santa, que además en una exposición que tuvimos aquí, organizada por Caminos de Pasión, nos mostraba de alguna forma cómo era manifestada. Esta es de la procesión del silencio en Taranto, esta es la procesión de Misteri, ahí se celebra como si dijéramos el Viernes Santo de Valladolid, donde pasan todos los misterios de la pasión y termina con el Santo Entierro, que vemos que es solemne, sobrio, acompañado por todas las representaciones municipales, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de elementos que nos resultan comunes, y la Dolorosa, que siempre suele cerrar, la Madonna Dolorata, suele cerrar todo este tipo de cortejos y de procesiones, y la banda de música, que es otro de los elementos que también forma parte de esta zona de Italia de la celebración de la Semana Santa. Paramos un poquillo ahí y os cuento otra cosilla que quería deciros. Hay una manifestación, por tanto, que lo que viene a decirnos es que se transforma la ciudad, eso lo sabemos nosotros, que se vive de una manera constante, y que hay una serie de consideraciones que nos llevan a entender que la Semana Santa es algo que se vive y se integra en la población, en la cultura popular. Cuando los papas han hablado, después del Concilio Vaticano II, de la inculturación de la fe, es decir, que la fe se inserte en la cultura propia de un lugar, diríamos que este tipo de celebraciones, estas visiones de la Semana Santa, lo que han hecho ha sido inculturizar una manifestación religiosa. Otra cosa es que la consideremos más o menos rigurosa, que pueda ser más o menos respetuosa con lo que se quiere celebrar, pero no deja de ser la manifestación que el pueblo ha desarrollado y ha asumido como propia. A nosotros, a los cofrades, por ejemplo, de Cabra, asumimos como propia una serie de manifestaciones, y tenemos el desfile del Viernes Santo, que es una celebración totalmente distinta, por ejemplo, pues al Vía Crucis del Cristo del Socorro, ¿no?, del Silencio. Son distintas maneras de celebrar, y estamos en la tarde del Viernes Santo, ¿no? Con lo cual, pues vamos a irnos a compararlo con un desfile, que además se llama también así, desfile, en una Semana Santa que se llama la Semana Santa Marinera de Valencia, y que celebran lo que ellos le llaman la retreta, ¿no? En realidad tiene el mismo origen que el desfile, porque hemos profundizado un poco en su origen, y tiene el mismo sentido. Son las cofradías, van a recoger a los hermanos mayores y luego van a las iglesias para la procesión. Y vemos que tiene el mismo esquema que el desfile de Viernes Santo de Cabra. Estandartes, túnicas, marchas, banda de música, romanos. Esta es la retreta de la Semana Santa Marinera de Valencia, que además también está declarada de interés turístico y tiene unas connotaciones muy peculiares, porque mantiene las figuras bíblicas, las sibilas, todas las escenas que en Cabra casi se perdieron, salvo los apóstoles que tenemos. En la parte final, después de la banda, viene el Imperio Romano, vienen las representaciones y pasan por las calles hasta que llegan a la iglesia donde comienzan los desfiles procesionales. Por lo tanto, esta retreta de la Semana Santa Marinera de Valencia, que es en la tarde del Viernes Santo, pues tiene el mismo esquema que nosotros. Y aparentemente no hay ningún tipo de conexión que pueda llevarnos a pensar que se celebra por alguna cosa. Yo busqué el origen de esta retreta y parece que está en los primeros años del siglo XX y se celebra de esa manera. Hay también unos esquemas comunes que nos sirven un poco para decirnos cómo un periodo determinado de la Semana Santa puede ser reflejo de un momento determinado de la historia o responde a unos modelos concretos. En un modelo determinado, en Cabra, por ejemplo, yo siempre he comentado cómo en los años 70-80 se produce lo que se vino a llamar la sevillanización de la Semana Santa, ¿no? Y que parecía que importábamos modelos sevillanos. Yo siempre he dicho, y quiero recordarlo con humor a don Manuel Vázquez, que siempre yo le decía, digo, don Manuel, los primeros que trajeron cosas de la Semana Santa de Sevilla, Cabra, fueron ustedes, porque el esquema de la Cofradía del Silencio responde al esquema de las cofradías del Calvario de Sevilla, por ejemplo. Y a partir de ahí, en la parroquia de Santo Domingo, con la agrupación de cofradías, se compra el trono de las necesidades, la Viscondesa trae un trono, es decir, los primeros años del siglo XX conforman ya un modelo de Semana Santa que hace que cambie la Semana Santa de Cabra.
ese esquema de los tronos en parihuelas similares a la santería de Lucena, o con las representaciones de las figuras bíblicas, etcétera, se pierde en un momento dado, en los años 40, la Semana Santa de Cabra. Y cambia. Luego en los años 70 tuvimos otra crisis de espiritualidad y se volvió a un modelo de Semana Santa seria. Nacieron los Via Crucis del huerto, de la expiración, del perdón. Todo eso surgió a partir de los años 60. Y ese cambio de mentalidad viene desde la espiritualidad o desde los modelos que se importan, se copian o sencillamente se consideran que pueden ser mejores. Luego, esa visión unitaria de que la Semana Santa es de una manera y para siempre, debe ser, desde mi punto de vista, totalmente erradicada, porque no es verdad. A los hechos nos remitimos, ¿no? Y además se dan en un montón de sitios manifestaciones de este tipo. Por lo tanto, cuando hemos planteado una cuestión de este tipo, no se trata de que sea ni mejor ni peor. Yo recuerdo también algunos cofrades de Cabra cuando nosotros estábamos en la edad más joven, empezando con la cofradía del huerto, por ejemplo, o los cofrades del perdón, en esas cofradías nuevas, ¿no?, de los años 60, 70, pues digamos que los clásicos, los tradicionales, nos veían como un elemento distorsionador. Pero al final la Semana Santa ha evolucionado a donde estamos hoy. Hoy la Semana Santa tiene una visión artística, tiene una manifestación externa que nos sentimos muy orgullosos de ella y debemos hacerlo porque así es. Pero a lo que yo me quiero referir es que las actuaciones que hayan podido influir en esa manera de verlo no tienen por qué ser más negativas ni más positivas que otras, sino sencillamente que ha evolucionado de esta forma. Hay un libro de los poetas de la generación del 27 que se publicó hace unos años, en las que ellos planteaban un poco cómo había que buscar una Semana Santa, ellos decían, desde un punto de vista distinto a los románticos. Los románticos del siglo XIX, finales del siglo XVIII, habían planteado una manera determinada, o la generación del 98, o incluso los modernistas del siglo XX, ¿no? Y ellos decían que buscaban una Semana Santa genuina, una Semana Santa seria. Hay también que decir que, por ejemplo, este modelo de Semana Santa al estilo zamorano, castellano, diríamos que la cofradía de madrugada, la cofradía del silencio, las cofradías del silencio, porque no solamente en Cabra hay una hermandad del silencio, ¿no?, sino que hay una tradición común en algunos pueblos donde desaparece, porque en este caso, por ejemplo, tenemos que hablar que aquí desaparece la tradición del nazareno en la madrugada. En Cabra no hay tradición del nazareno desde hace mucho tiempo, yo no voy a decir cuánto, pero desde los años 60 no la hay. Mientras que en otras poblaciones, Lucena, Baena, Alcalá Real, Loja, etcétera, Priego, tienen al nazareno como centro vehicular de la devoción del Viernes Santo. En Cabra no. Y esa madrugada, en Cabra, por ejemplo, se convierte en la madrugada del silencio. Pues, ¿a qué responde ese contexto determinado? Porque también estamos en ese periodo de los años 40, donde se pretende volver a una seriedad, porque, claro, la Semana Santa tenía unas manifestaciones que son muy, muy, muy festivas. Vamos a ver algunas, y lo que se quería era mostrar una impronta un poquito más relajada, más seria, menos relajada. Este caso, que fijaros, es la Semana Santa de Orduña, es un territorio del norte de España, donde la Escuela de Cristo, que es una de las organizaciones más serias, más antiguas que se han desarrollado. En Cabra tuvimos Escuela de Cristo y funcionó prácticamente hasta los primeros años del siglo XX. No sé si en una especie de bodegón que había en la zona detrás del conservatorio, en la zona de la calle Tersuela, ahí había un bodegón casi a esquina, con la calle dando balas. Pues eso provenía del hospital de la Escuela de Cristo. Cuando la Escuela de Cristo desaparecieron tradiciones como esta, que se mantuvo en Orduña, y en la que, si os fijáis, responde a un esquema parecido: bandera blanca, negra con elementos blancos, una especie de sonidos de una trompeta o de un añafil profundos que también nos recuerdan el añafil, una serie de elementos físicos. Es decir, la Semana Santa se conforma también en rituales, en acciones, en canciones, ¿no?
Esta es una primera parte que se celebra dentro de la iglesia y luego salen ya. Son misereres, cantos. Pero ahora, por ejemplo, veamos lo que pasa ese mismo día en Alcalá Real. Esos colores no suenan, los judíos del preso, las ropas de la Semana Santa de Cabra. Esto le llaman el volteo del estandarte de los nazarenos. Delante del nazareno llevan cada uno un estandarte y presencian la salida del nazareno, hacen el pregón del prendimiento, donde Pilato ofrece al pueblo, se lava las manos en un gesto simbólico. Ese sonido de los añafiles ahí como repitiendo, una chirimía, unos llantos, el Judas que lo prenden o el cireneo que no se deja llevar para coger la cruz de Cristo, se escapa, esas carrerillas, todas esas manifestaciones eran normales en Cabra. Y fíjense los judíos del rostro, ese sonido de la saeta llana. La escenificación de la lanzada de Longino. Aquí el bueno y el mal ladrón, cómo los van apresando hasta llevarlos. Una serie de elementos de vestimenta que nos parecen similares, ¿no? Aquí va buscando en el huerto el Judas para prender a Jesús, ¿no? Y hacen esas escenificaciones. Todo eso pasaba en Cabra y desapareció, ¿no? Ya decía que no quiere decir que sea ni mejor ni peor, ¿no? Empiezan a cantar una especie de saetas que también son parecidas a las saetas llanas de Cabra, y os voy a poner una de Marchena, que parece ser que es donde está el origen de este tipo de saetas llanas como la nuestra. Estas saetas lo que hacían era esa saeta tiene prácticamente el mismo tono que tienen, por ejemplo, los rezadores de Doña Mencía, o que tenían las saetas llanas de Cabra, ¿no? Que vamos a intentar poner una. Y si lo comparamos con los incensarios de Loja,
Bueno, interesante, pero paro porque quiero enseñar algunas cosillas más y tampoco quiero enrollarme mucho. ¿Qué vemos en todos estos elementos? Hay una serie de cuestiones comunes en muchas zonas, ¿no? Y sobre todo que no son similares a la Semana Santa de Cabra. Y hay una serie de elementos que diríamos que están dentro de lo que es esa dimensión auténtica y universalista, que no es lo mismo que unitaria, en el sentido de que no es todo igual, pero sí responde a unos planteamientos comunes, y que son el respeto por lo sagrado, un sentimiento religioso para las personas que interpretan esta escena en la que, como hemos podido ver, lo que hacen es unos a otros se contestan e incluso se pisan el canto que unos a otros empiezan. Para ellos es lo más importante que les pasa casi en la vida, salir de incensario y hacer esa labor de relato, de contar, porque claro, todas estas saetas lo que hacen es, fuera de los artilugios con melisma y flamenqueo que hay posterior, estas son las que contaban la verdadera pasión a la gente. Se escenificaba con las figuras bíblicas, se veneraba con las imágenes y se contaba con este tipo de canciones, de cantos populares. Desde ese respeto por lo sagrado y ese sentimiento religioso, está claro que se llega a una manifestación de belleza y arte que subyace en las manifestaciones populares. No podemos olvidar cómo comparación de vestimentas, de escenas, de judíos, de colores, figuras, personajes, ropas, cantos, etcétera, son una serie de raíces comunes que están claramente imbricadas en la propia esencia de los pueblos y que al final conforman las distintas visiones de la Semana Santa. Y ahora, por comparar algo totalmente distinto, y hemos visto algo de Italia, algo del norte de España, vamos a comparar, por ejemplo, estas manifestaciones que tenían lugar en Alcalá y veamos lo que pasa en Iznájar, ¿no? Donde se representa el ladrón bueno y el ladrón malo. En las crónicas de la Semana Santa Antigua de Cabra, con el paso que se celebraba en la Plaza Vieja, el sacrificio de Isaac, los ensabanados, las sibilas, yo creo que Iznájar quizás sea de lo que más se puede parecer a lo que pasaba en Cabra, porque además Iznájar también está en la onda de los Fernández de Córdoba. El vizconde de Iznájar era siempre el hijo primogénito del conde de Cabra, y diríamos que había una relación muy, muy estrecha entre lo que pasaba en Iznájar y en Cabra, ¿no? Además, fijaros con ese tipo de gorros que también nos recuerdan a los danzantes de Fuentetojas o a los danzantes de Ovejo, ¿no? Hay una serie de mezclas muy singulares. Aquí significan también una carrerilla, ahí el ladrón bueno con el ladrón malo significando. Está contando cómo Poncio Pilato dicta la sentencia por la que se condena a muerte a Jesús, ¿no? Anuncia que le lleven por las calles preso y con la cruz a cuestas, y está anunciando lo que va a venir en la procesión. Y ahora se escapan a ver si pueden escapar, ¿no? Todo este tipo de cosas, el Viernes Santo por la mañana la gente disfruta porque es su verdadera manera de vivirlo, ¿no? Y lo comparamos, por ejemplo, con lo que pasa en Zamora, que se puede parecer más a la cofradía del silencio, ¿no? Os voy a poner, por ejemplo, este de los picados de La Rioja. Esto sigue pasando, esta es de 2015, pero está también declarada de penitencia. Es la única manifestación de penitencia pública que se sigue celebrando, ¿no? Hay en cada cofradía un grupo de picados, y se llaman picados porque después de azotarse se le crean como una especie de ampolla
y lo que hacen los picadores. La dolorosa de estilo castellano, ¿no? Sobria. Y ahora lo pican para sacarle la sangre. Sigue y luego van repitiéndose, terminan con la espalda totalmente lacerada, ¿no? Este ya tiene más roja, ¿no? Bueno, pues otra manera. Son las únicas manifestaciones de disciplina pública que se conservan ya en la Semana Santa, pero para que veamos, parece ser que este origen se mantiene igual desde el siglo XV, siglo XVI, ¿no? Desde las primeras manifestaciones del Vía Crucis. Ya sabéis también que el Vía Crucis es una de las herencias que nos deja la Semana Santa más antigua. En Córdoba, además, está situado el origen del Vía Crucis, según los estudiosos, porque San Álvaro de Córdoba, Fray Álvaro de Córdoba, en realidad era zamorano, y cuando vino a las ermitas y cuando vino a Córdoba, empezó la tradición del Vía Crucis aquí, y desde entonces, del siglo XV, prácticamente es una manifestación que ha irradiado y que se sigue manteniendo. Os pongo ahora un contrapunto totalmente llamativo, que si no lo conocemos, bueno, pues sinceramente es sorprendente, y es la Semana Santa del paso azul de Lorca, ¿no? Fijaros los capuchones, el nivel de bordado que llevan. En la calle central se sitúan a un lado y a otro el paso azul y el paso blanco, y se enfrentan, se van enfrentando uno a otro. Le dicen: aquellos copian, nosotros somos los auténticos, la verdadera reina es la nuestra, ¿no? Esto es Viernes Santo, ¿vale? Y luego, después de la banda de música y de esa exaltación, vienen las representaciones de la Roma imperial, de Egipto. Viva la envidia de esos, ¿no? El paso blanco está enfrente y dice: viva la envidia de esos, ¿no? Y van, bueno, pues romanos con cuadrigas de 4 caballos, carrozas donde van representados el emperador, en fin. Viva el paso que no copia, ¿no? Y se enfrenta a la de frente, ¿no? Bueno, esta es la exaltación total del paso azul, ¿no? Y ahora, como contrapunto, pues vemos, por ejemplo, la Virgen de la Soledad de Zamora. Todo luto, todo sobriedad, todo silencio.
una viuda castellana en pura regla, ¿no? Así es la procesión de la Soledad del Silencio, ¿no? de Zamora, no tiene otra. Y luego en Zamora son distintos días, pero por ejemplo esta de la antífona de Jerusalén, de Cristo de la Buena Muerte, que es el lunes santo, creo que era. La plaza rodeada de los cofrades, con la antorcha, el Cristo a la puerta de la iglesia, que estaría aquí. Al final del Vía Crucis. Y como contrapunto también la procesión del demonio de Murcia. Que si lo veis está saliendo por la iglesia, abre la procesión, esclavizado o encadenado por los ángeles niños. Y luego a lo largo de la procesión intenta escaparse. Y detrás viene el paso de San Miguel, aplastando al demonio, con los huertanos, que fijaros la indumentaria que tienen, que es muy singular, porque además, fijaros que hay una ropa corta, llevan una especie de medias tejidas, y además tienen unos volúmenes, fijaros como hinchados, y lo que van es lleno de caramelos y de chucherías que las reparten a lo largo del cortejo procesional. Bueno, esto de alguna forma es lo que yo quería un poco contar, son algunas pinceladas de lo que pasa en la Semana Santa de España y también del mundo. No he traído, porque no quería tampoco alargarme mucho, imágenes de la Semana Santa que si las buscáis por internet de los territorios filipinos o hispanoamericanos de herencia española, donde son, bueno, los pasos de algunos sitios de Perú o de Colombia, donde ahí, si en Málaga nos sorprenden esos varales con un montón de hombres de trono, bueno, pues allí hay algunos pasos que llevan, yo qué sé, 1000 y pico personas y son con 5 o 6 planos superiores, es decir, hay una serie de influencias. Entonces, a modo de reflexión o de conclusión final o de planteamiento para compartirlo, tampoco vamos a intentar. Hay una serie de elementos que sí, que aquí es donde yo me gustaría un poco incidir, que pasamos de las visiones a las vivencias, en el sentido de que ¿qué es lo importante al final desde el punto de vista de la Semana Santa, de las cofradías? Pues que las vivencias se convierten en algo que nos une. Cuando empezábamos, Jaime me vinculaba directamente al recuerdo que yo podía tener de mi padre en el silencio, el que tengo también de mi hijo, que cada madrugada sigue saliendo con la zapatilla y con la cuerda y las cadenas que llevaba también mi padre. En fin, quiero decir, al final nos vinculan esos elementos. El estar vinculados desde la familia, está vinculado desde lo sentimental, desde lo que se comparte y, por supuesto, desde la fe, porque otra cosa es que las múltiples visiones que tiene la Semana Santa no pueden dejar atrás la que la fundamenta, que no es otra que la celebración de los misterios de la pasión, muerte y resurrección, porque obviamente si ese elemento se nos cae, diríamos que la teatralidad no deja de ser un mero teatro que no tendría sentido. Por lo tanto, en esa conjugación de vivencias, de fe, de religiosidad, diríamos que tenemos que conectar finalmente con aquello que nosotros mostramos desde un lenguaje que desdramatiza, porque fíjense que lo que hemos visto son algunas cosas muy llamativas por duras o por sorprendentes, ¿no? Pero al final lo que llama la atención es que nosotros vivamos la Semana Santa desde esa inculturación de la fe, desde una misma liturgia, desde un mismo rito, desde un mismo protocolo que cada año nos hace sentir lo mismo de forma muy diferente y que aunque nos parezca, como muchos dicen que le veis de atractivo a la Semana Santa, si estos los años es igual, al final nosotros la materializamos desde esa pasión que nos hace, bueno, pues mantener
una vivencia, una sensación y sobre todo comprobar que lo que nuestros antepasados, las personas que nos precedieron, hicieron y nosotros hemos mantenido, lo legamos a nuestra siguiente generación y además sabiendo que todo lo que rodea la Semana Santa conforma una manera de vivir y de sentir que en todos los pueblos de la órbita que hemos estado más o menos hablando tiene unas peculiaridades muy concretas que son las que yo hoy he querido compartir con vosotros. Así que si queréis alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa, pues encantado de compartirla. Y muchas gracias por haberme escuchado y haber venido aquí, también a través de televisión, porque como siempre está atenta a retransmitir este tipo de actos cofrades. Muchas gracias. ¿Alguna preguntilla o alguna duda que tengáis que Antonio la pueda responder? Cuando podáis, mirad muchas Semanas Santas, que eso nos enriquece y además nos hace a nosotros más considerar más importante también la nuestra, ¿no? Porque hay tantas visiones que al final muchas veces nos creemos que lo nuestro puede ser peor o no. Vamos a compararlo, que siempre es bueno tener otras perspectivas. Y ahora presentamos el cartel, ¿no? Antes de pasar al cartel, primero darte las gracias por responder aquel día que en aquella magnífica exposición que estuvimos juntos y bueno, pues se me vino a la cabeza la idea de hacer una Semana Santa con ver otros puntos de vista de otra Semana Santa, porque hemos hablado muchas veces que es verdad que no salimos de Cabra y estamos muy orgullosos de lo que tenemos, pero hay muchas curiosidades, ¿no? como hemos podido apreciar. Volverte a decir que bueno, creo que nos has vuelto a sorprender con esta conferencia, que también nos sirve para formarnos, ¿no? Que es una de las ideas que dentro de la cofradía pues podemos tener, que es la de intentar formarnos pues a través del Evangelio y también a través de conferencias como las que nos acaba de dar. Cosas súper curiosas que es verdad que las tenemos muy cerca, sobre todo la parte final del demonio, en Puente Genil, vimos fotos Puente Genil, en Morires, que hay muchas cosas relacionadas también con el tema. Las vestimentas de las Dolorosas, tanto en castellanas como las de Sicilia, Ducado de Sesa y demás, son prácticamente iguales, ¿no? Y desde la cofradía, pues bueno, abrirte las puertas de la Casa Hermandad para cualquier cosa que tú veas bien sobre el tema de Semana Santa, y darte las gracias y bueno, darte un pequeño recuerdo que hemos querido ofrecer, que es bueno, pues el cartel que dedicamos a las conferencias, al ciclo de conferencias, Conferencia en el Silencio. Y nada, muchas gracias por tu